Bueno, vamos a retomar un poquito lo que es el Estado conservador para ir dándole un cierre, ¿sí? Nos vamos a ocupar un poco del mundo que se está gestando a nuestro alrededor. 1912 fue uno de los años paradigmáticos, diría yo, para la historia del sufragio, ¿sí? En donde nos encontramos con un Estado conservador mediante la ley Sáenz-Peña que intenta devolverle o otorgarle al pueblo el beneficio de poder votar libremente y secretamente, ¿sí? Con un sufragio universal que está entendido que está faltando algo ahí, que es el voto femenino, ¿no? Entonces, desde esa construcción, mejor dicho, los conservadores pensaron que el mundo que se gestaba alrededor, que el mundo cambiante, que el mundo capitalista, que todo lo que ellos habían hecho a lo largo de ese tiempo, les iba a permitir, incluso por otorgar esta ley, sostenerse, legitimarse cada vez más en el poder, ¿no? Cosa que en realidad es bastante chocante para ellos, porque se van a encontrar que hacia 1916 un tal Hipólito Yrigoyen termina ganando en las urnas, ¿sí? Yrigoyen, un líder de masas, una persona que no daba discursos, que se dedicaba a recorrer los pueblos en tren, ¿sí? Y a charlar con aquellos que se acercaban, ¿sí? Y así fue fundando cara a cara su imagen política, ¿no? Más allá de que ya era desde muy joven harto participante de lo que iban a ser las revoluciones de la UC. De hecho, había dicho la clase pasada, estuvo enfrentado con su tío Leandro N. Alem. Después vamos a dejar algo a consideración de Alem, que realmente es muy interesante. Una persona, Alem, que si uno analiza lo sucedido también con la revolución del parque y se traslada a ese momento en el tiempo, va a ver a un Alem que cuando tiene que entregar las armas camina directo a esos lugares donde estaban disparando y las balas le pasaban cerca. Es una imagen, de hecho lo salva, lo corre uno de sus compañeros de armas para que para que una bala no le pegue. Es la imagen de una derrota con dignidad para ese momento, ¿no? Entendida para ese momento. Y de película. Un tipo que camina derecho a donde le van a pegar el tiro es de una película de cine. Bueno, después Alem la verdad que es un personaje muy interesante para la historia argentina, y como conté la clase pasada termina suicidándose porque veía cómo se resquebrajaban sus ideales dentro de lo que era la Unión Cívica Radical, con enfrentamientos internos insostenibles, ¿no? Pero que bueno, que en definitiva hacia 1916 lo van a encontrar a Yrigoyen en el poder y va a comenzar lo que es la patria radical, ¿sí? Y un líder caracterizado como populista, ¿sí? El populismo en América, ¿sí? En la década del 20 sobre todo y del 30, el populismo en América va a empezar a tomar un nombre, se lo va a empezar a catalogar de alguna manera a lo populista. Al día de hoy se habla de populismo y yo voy a insistir con esto, porque realmente tengo que decir que hice varias investigaciones sobre el caso y de hecho di algunas charlas en distintos lugares sobre este tema, debatiendo con colegas, y sigo insistiendo con esto porque es a donde siempre terminan las conclusiones. El populismo, ¿sí? Es un término que está mal signado, mal significado acá en la Argentina y en el mundo, ¿no? Se utiliza el populismo de forma despectiva para gobiernos, ¿sí? Que tienen la veña popular. Pero ¿qué es el populismo? ¿Puede ser un personaje de la derecha populista? Claramente sí. ¿Puede ser un dictador populista? Claramente sí. Bueno, hay que hablar bien de ese término porque no está bien catalogado y bueno, los medios sí nos venden algo que realmente no es tan así. Entonces bueno, en algún momento me haré algún tiempito para que podamos charlar de populismo, sobre todo para encarar bien lo que es Yrigoyen y los supuestos populismos en América, ¿sí? Hay muchas miradas, muchas vertientes, ¿sí? Que nos marcan el rumbo. En un mundo, ¿sí? El de Yrigoyen, en el cual nos vamos a encontrar, el de Yrigoyen y el del Estado conservador, por supuesto, nos vamos a ir para atrás de nuevo, ¿sí? Para contextualizar un poco, en un mundo, ¿sí? Que está cambiando. Un mundo que a partir de 1875 hasta 1914
va a conformar, ¿sí? Distintos bloques, ¿sí? Los cuales van a representar a una nueva manera de pensar ese mundo y que tiene que ver con el término imperialismo, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero ya existía el imperialismo. Si nosotros nos ponemos a pensar, el imperio, qué sé yo, el imperio japonés, el imperio zarista, el imperio romano, ya había algo, ya existía algo así, tal cual, ¿sí? Pero el imperialismo entendido, ¿sí? Desde 1870, que es cuando realmente se le da el contexto debido a lo que se está por hacer, ¿sí? Es ahí donde nosotros empezamos a entender a este imperialismo puntual, el que va de 1875 a 1914, que es una nueva manera, ¿sí? De desarrollo capitalista y que es en detrimento de países, ¿sí? Que no tenían la posibilidad de enfrentar a esas potencias, enfrentar armamentísticamente, en forma de desarrollo. Y vamos a ver qué pasa ahí puntualmente. Y por otro lado, ¿sí? Un imperialismo que va a contar con otra mirada, ¿sí? Que es la de Lenin, que tiene que ver justamente con que el imperialismo viene a profundizar el surgimiento de la clase obrera en contra, ¿sí? De ese capitalismo. Entonces, por un lado tenemos en gran medida un imperialismo que intenta colonizar, ¿sí? De distintas maneras a los espacios geográficos menos desarrollados. Por ejemplo, se van a repartir el África, ¿sí? Entre 1874 y 1875 las grandes potencias se reparten todo un continente, que es el africano. Mientras que Lenin dice, bueno, todo eso sirvió como un proceso para generar la reacción del proletariado, ¿sí? Y que aparte va a ser una olla de ebullición, ¿sí? Una olla que está hirviendo y que va a conllevar, en principio, a una guerra que se va a pensar que se termina en 2 días y es una guerra que dura 4 años, que va a ser la Primera Guerra Mundial, contexto de la Argentina irigoyenista, ¿sí? La Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918, Irigoyen, su primera presidencia es de 1916 a 1922. Y por otro lado, a la gran consideración de lo que va a ser la Revolución Rusa también, ¿sí? Ya estamos hablando de Lenin, que opone a esa mirada imperialista desde una construcción teórica, ¿sí? Un mundo que en Europa, por ejemplo, el ingreso per cápita era el doble de lo que en realidad era para otros países menos desarrollados. O sea, fíjense el nivel económico, ¿no? Una Europa a la que mirábamos, ¿sí? Urbanizada, creciente, en progreso constante, con una América que empieza a mirar a ese sector. Estamos hablando de 1875 a 1914, ¿sí? Estamos en tiempos de Sarmiento, Roca, todos están mirando para allá, ¿sí? Que es lo que yo decía, lo dije varias veces, ¿no? El Partido Autonomista Nacional en la Argentina, que empieza a tomar deuda, ¿sí? Sobre todo de Inglaterra, para generar obra pública, para generar ferrocarriles. Ya conté un poquito lo que pasaba con esos ingresos de capitales, dónde se iban quedando, y de alguna manera estoy pasando un video y casi se me corta la imagen. Esto es en vivo. Lo que pasa es que yo paso el video, ¿sí? Y si se me llega a cortar la pantalla tengo que pasar todo de vuelta. Entonces, bueno, estaba diciendo que se empieza a mirar, ¿sí? Sobre todo para generar obra pública en la Argentina, para generar progreso en la Argentina, desde una mirada positivista, ¿no? El positivismo en el mundo está haciendo lo suyo, ¿sí? Era este orden y progreso, paz y administración, como decía Roca. Bueno, ese orden está mirando a un mundo que en realidad ese mundo está pensando en imperialismo, ¿sí? O sea, fíjense la diferencia de miradas. Mientras uno está intentando progresar,
el otro está pensando cómo colonizar, ¿sí? Ese era el modelo que se seguía, que se intentaba seguir. Como dije, la figura del imperialismo, la figura de los europeos, la figura de otros países, iba mucho más rápido, ¿sí? que la nuestra. Entonces era muy difícil seguir el tren. Mientras que por otro lado, ¿no? Como decía, se van a estar gestando movimientos bastante fuertes. De hecho, va a haber un fuerte nacionalismo también en Europa, que va a llevar, por supuesto, al racismo y la discriminación. Y acá hay que hacer mención de algo. Mientras estos se ocupaban y preocupaban por colonizar tierras, como por ejemplo el África, que ya lo vamos a ver, el reparto del África, Estados Unidos, en América, estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en volverse fuerte económicamente, estaba pensando en solventar otros territorios, pero no de la manera que lo hacían en Europa. Entonces Estados Unidos lo que hace es cerrarse hacia adentro, no ir hacia afuera. Cerrarse hacia adentro y plantear una economía de crecimiento responsable, ¿sí? Y que lo trate de poner a futuro, como una de las grandes potencias industriales, ¿sí? Ya sabemos qué pasa. De hecho, en ese periodo, ¿sí? Va a surgir Henry Ford, que es el creador de la fábrica Ford, se va a ir a trabajar para los electricistas Edison y posteriormente va a fundar la Ford. ¿Sí? Para que se den cuenta, en Detroit funda la Ford. ¿De qué manera, ¿sí? de qué manera las diferencias ideológicas en cuanto a crecimiento potencian o no a los países? Mientras que el capitalismo sea capitalismo, el excedente de capital no se consagra a la elevación del nivel de vida de las masas del país, ya que esto significa la disminución de las ganancias de los capitalistas, sino al acrecentamiento de estos beneficios mediante la exportación de capitales al extranjero, a los países atrasados, dice un tal Vladimir Ulyanov, que en realidad es Lenin, ¿sí? Revolución rusa que vamos a ver, por supuesto. Entonces acá tenemos una mirada, ¿sí? teórica de lo que está sucediendo en el mundo, una mirada leninista, mientras que otros, por supuesto, también van a ver como justificación esa expansión colonial y van a decir, desde el punto de vista económico, ¿por qué las colonias? Las colonias son para los países más ricos una inversión de capitales de las más ventajosas. Os digo que Francia, que siempre ha disfrutado de grandes capitales y ha exportado cantidades considerables de estos al extranjero, tiene interés en considerar este aspecto de la cuestión colonial. Pero señores, hay otro aspecto más importante de esta cuestión que supera con mucho el que acabo de tratar. En los tiempos que nos encontramos y en la crisis que atraviesan todas las industrias europeas, la fundación de una colonia es la creación de un mercado. Se ha señalado en efecto, y los ejemplos abundan en la historia económica de los pueblos modernos, que es suficiente que el lazo colonial subsista entre la madre patria que produce y las colonias que ella ha fundado, para que el predominio económico acompañe y soporte de alguna manera el predominio político. Es decir, que el intento, ¿sí? de colonizar, el intento de generar un imperialismo colonial, está radicalmente fundado en esta cuestión de sostener y contener a las economías, ¿sí? que intentan manejar un nivel económico, ¿sí? muy preponderante por sobre esos países. Un ejemplo claro: Primera Guerra Mundial, fin de la Primera Guerra Mundial, todo lo devastado, toda la organización económica que se dispone para esa guerra, después se recupera, por ejemplo en el caso de Inglaterra, con los recursos naturales y la mano de obra de la India. Entonces ahí viene la facilidad de estas potencias para establecer una guerra, sabiendo que después total extraen de otro lado y recuperan lo perdido. ¿Se entiende? Bueno, la Commonwealth de Inglaterra, ¿sí? en lo posterior, y aún hoy, ha generado grandes contingencias a los países africanos sobre todo. Y habían dos maneras de generar imperialismo, ¿sí?
por un lado vamos a tener un imperialismo directo y por el otro lado un imperialismo indirecto, que tienen que ver con las formas económicas, ¿sí? Con las formas, perdón, no económicas, con las formas de poder, mediante la cual, a través de la fuerza militar, dominaban a un país, o bien lo dominaban e imponían a un dictador, a un gobernador, ¿sí? Que se quedara administrando los intereses para la potencia colonialista, ¿sí? Bueno, esas son las dos maneras de generar imperialismo en el mundo en este tiempo en el cual la Argentina suponía estar ordenándose, progresándose y tratando de buscar la paz interna, ¿sí? Y también pidiendo a esos capitales que pongan dinero para poder seguir creciendo, ¿no? Ya habíamos hablado de que el endeudamiento extremo de Juárez Selman hizo que incluso hasta el mismo Roca ponga el grito en el cielo. La caída de Juárez Selman también tiene que ver con un proceso económico bastante dispar, ¿no? El que trata de solventar un poco esa crisis es Pellegrini, ¿sí? Que reacomoda el 60% de la deuda. Entonces, en ese sentido, fíjense qué difícil era seguirle el tren, como dije antes, a potencias, ¿sí? Que están pensando en colonizar, sea por el modo económico, sea por el modo violento, a distintos países del mundo, para autoabastecerse ellos. De nosotros, por ejemplo, van a vivir de los intereses, porque las deudas externas argentinas casi nunca se podían pagar. Entonces viven de los intereses que les vamos pagando, y esa deuda se sigue eternizando cada vez más. Y fíjense también cómo les era tan sencillo ir a una guerra, sencillo, ¿no? Sencillo entre comillas, una guerra nunca es buena. Pero quiero decir, cómo les era sencillo la recuperación después. Fíjense cómo está pensando Estados Unidos. Nosotros nos cerramos hacia adentro. Primero prioricemos nuestra economía, nuestra política, veamos qué podemos hacer. Estados Unidos lo que sí va a hacer es tratar de sostenerse en los mares, ¿no? Para, de alguna manera, instaurar bases militares que lo contengan también, ¿no? Y que no le vengan a generar un problema desde afuera. Entonces se va a instalar, por ejemplo, en Pearl Harbor, que después vamos a hablar mucho de Pearl Harbor y de lo que pasa ahí. Ahí instala una base naval. También se va a instalar en Cuba, ¿sí? Que Martí va a hablar del neocolonialismo, que también vamos a ver eso. Se instala en Cuba, que Cuba, decíamos, bueno, es una gran exportadora de azúcar. El azúcar de Cuba, ¿sí? Representaba el 3% de la economía norteamericana. Ustedes dirán, bueno, del 100%, el 3% no es nada. Es un montonazo para una islita así chiquitita. Es un montonazo para la islita, pero es un montonazo para los Estados Unidos. Estamos hablando del 3% de la economía más grande del mundo. Aunque ya no sé si lo es, ¿no? Porque tiene más deuda. Que no se dice mucho, pero Estados Unidos hoy está súper endeudado, ¿sí? Y nadie habla de que Estados Unidos no puede pagar la deuda. Ojo con eso. Bueno, entonces es el 3% de esa supereconomía, es un montón, sobre todo teniendo en cuenta que es una isla chiquita, ¿no? Cuba. Y empieza a minar de alguna manera de su cultura justamente a la isla cubana. Entonces, bueno, para tener presente cómo las miradas en el mundo, ¿sí? Se van oponiendo de alguna manera, con una Japón también que se estaba expandiendo muchísimo. Ya habíamos hablado, o mejor dicho, ya vamos a hablar también de lo que pasa en China. Entonces, ante esa mirada, es como se está gestando también la política interna de la Argentina. A consideración, sí, antes como para ir cerrando, el proyecto liberal incluía la defensa de los derechos humanos y civiles, la creación de un sistema constitucional que regulara las funciones del gobierno y las instituciones, que garantizara la libertad individual y redujera al mínimo la intervención del Estado en la economía. Los liberales condicionaron el avance hacia la democracia. Aquellos que no tenían educación y carecían de bienes que defender debían ser guiados por los ilustrados y los promotores del crecimiento económico, ya que sólo ellos estaban capacitados para adecuar las políticas del Estado a las leyes naturales del mercado. Mientras socavaban los principios y prácticas del antiguo régimen, los liberales levantaron una serie de barreras económicas y culturales para impedir el voto de las mayorías y asegurar que los asuntos públicos quedasen en manos de los notables. Principios liberales, ¿sí? Con una muy baja participación del Estado, como decía ahí, que son los principios liberales que van a seguir los oligarcas de la Argentina, ¿sí?
Dicho sea de paso, cuando pierden en las urnas con Irigoyen, esto es el pensamiento del mundo, ¿eh? Cuando pierden en las urnas con Irigoyen, no recuperan nunca más el poder hasta que en 1930 organizan un golpe de Estado, que es el primero de la Argentina, con orígenes fascistas, ¿sí? Después vamos a hablar mucho de todo eso, que es muy interesante. Y tenía por algún lado, cuando en 1853 las fuerzas navales estadounidenses obligaron a Japón a permitir el libre comercio, la élite aprovechó las tensiones reinantes en el seno de la sociedad y puso fin al shogunato para iniciar una profunda transformación, ¿sí? Fíjense también la importancia de los Estados Unidos cerrándose hacia adentro, pero imponiéndose a una potencia expansiva como lo era el Japón, que se calme, ¿sí? O sea, fíjense esta imagen también, ¿no? Estados Unidos se cierra hacia adentro, no piensa en colonizar, pero le impone a una potencia expansiva que se calme un poco, ¿sí? E incluso hace que esas tensiones, ¿sí?, que reinan ahora con esto del libre comercio, ¿sí?, obligaron a Japón a permitir el libre comercio para que ellos puedan exportar, ¿no?, los norteamericanos. Y la élite aprovecha esa tensión generada, ¿sí?, para poner en discusión una transformación del mismo Japón. Bueno, eso es para tener en cuenta, ¿sí? Porque más allá de tantas cosas que uno puede decir, ¿no?, de los Estados Unidos, yo soy un gran opositor a esa mirada, ¿no?, a la mirada de Norteamérica, bueno, en un sentido objetivo también, uno intenta, por cuestiones que uno también va entendiendo. Bueno, ante esa situación también hay que decir cómo tiene un proyecto, tiene un plan, que no es un plan que va a ningún lado, tiene un sentido de lo que están pensando y le sale bien. Nos vemos la próxima.